Esta es la secta herética más popular. Comenzaron en Pittsburgh, Pensilvania, en la década de 1870, liderados por Charles Taze Russell. Al principio, Russell solo dirigía un grupo de estudio bíblico, pero en 1881 se convirtió en una organización oficial llamada la Sociedad Watchtower. Hoy en día, personas de todo el mundo los reconocen por llamar a las puertas y repartir su revista La Atalaya, conocida en inglés como The Watchtower. Aquí está lo que los hace diferentes de la mayoría de los cristianos. No creen en la Trinidad, la idea de que Dios es un ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su lugar, dicen que Jesús es en realidad el Arcángel Miguel, no el Dios eterno. También enseñan que solo 144,000 personas irán al cielo, mientras que todos los demás miembros fieles vivirán para siempre en una tierra perfecta. Para apoyar estas ideas, incluso hicieron su propia traducción de la Biblia llamada la Traducción del Nuevo Mundo. Pero dejar su grupo puede ser doloroso. Practican el repudio, o sanning, lo que significa que incluso tu familia y amigos más cercanos deben dejar de hablarte si te alejas. Imagina a tus padres negándose a hablar contigo porque ya no crees. Por eso muchas personas los ven como una secta y no solo como otra iglesia. Dicho esto, pasemos a otro grupo que comparte ciertas raíces históricas en los Estados Unidos, los Adventistas del Séptimo Día. Se convirtieron en una iglesia oficial en 1863 en Battle Creek, Michigan, pero sus raíces se remontan a William Miller, un predicador que predijo que Jesús regresaría en 1844. Cuando esto no sucedió, el evento se conoció como el Gran Chasco. De ese momento surgieron líderes como Ellen G. White, quien escribió miles de páginas sobre profecía, salud y fe. Los adventistas son más conocidos por adorar el sábado, el séptimo día, en lugar del domingo. También enfatizan la vida sana, a menudo promoviendo dietas vegetarianas y evitando el alcohol y el tabaco. Hoy en día, hay más de 20 millones de adventistas en todo el mundo, lo que los convierte en uno de los grupos protestantes más grandes. Mientras que los primeros adventistas cuestionaban la Trinidad, la mayoría hoy la acepta. Algunos cristianos los ven como parte de la iglesia más amplia, mientras que otros piensan que su fuerte enfoque en Ellen White los hace limítrofes. Pero esto no tendría sentido sin mencionar que la búsqueda de respuestas espirituales en el siglo XIX tomó caminos mucho más radicales, como ocurrió con los espiritistas. Comenzaron en 1848 en Hyattsville, Nueva York, con dos hermanas, Margaret y Kate Fox. Afirmaban que podían hablar con los espíritus a través de misteriosos sonidos de golpes en su casa. Esto inició una locura por las sesiones de espiritismo donde los médiums afirmaban que podían hablar con los muertos y transmitir mensajes a las familias en duelo. Aunque daba consuelo a la gente, la Biblia advertía fuertemente contra el contacto con los muertos, diciendo que los espíritus pueden engañar. Aunque los espiritistas a veces usaban símbolos cristianos, su enfoque no estaba en Jesús sino en los fantasmas. Por eso el cristianismo histórico siempre los ha rechazado como un movimiento ocultista, no como una iglesia real. Ahora bien, un cambio total de perspectiva nos lleva a la misma época y región geográfica con los mormones. Su nombre completo es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fueron fundados en 1830 en Fayette, Nueva York, por Joseph Smith. Smith afirmó que un ángel llamado Moroni le mostró planchas de oro enterradas cerca de su ciudad natal. Dijo que tradujo esas planchas en el Libro de Mormón, que se convirtió en una nueva escritura para ellos junto con la Biblia. Sus creencias son muy diferentes del cristianismo regular. Por ejemplo, enseñan que el jardín del Edén estaba en Missouri, que los nativos americanos son descendientes de una tribu israelita perdida y que Jesús visitó las Américas después de resucitar de entre los muertos. Una de sus enseñanzas más singulares es que Dios fue una vez un hombre que se volvió divino y que los humanos también pueden convertirse en dioses algún día. En lugar de un Dios en tres personas, enseñan sobre tres seres divinos separados. Sus templos, especialmente en Utah, a menudo parecen castillos o torres de una historia de fantasía. De la misma manera que surgieron nuevas interpretaciones sobre la historia divina, surgieron otras sobre la salud del cuerpo y el espíritu, abriendo paso a la ciencia cristiana. Fue fundada en 1879 en Boston por Mary Baker Eddy. Eddy enseñó que la enfermedad e incluso el mal son ilusiones de la mente. Dijo que si piensas correctamente y oras correctamente, puedes curarte a ti mismo. Aunque esto puede sonar esperanzador, en la práctica causó tragedias. Muchos científicos cristianos evitaron la atención médica y, lamentablemente, algunas personas murieron como resultado. También niegan la Trinidad y no ven a Dios como un ser personal, sino más bien como un principio espiritual. Leen la Biblia a través del propio libro de Eddy, Ciencia y Salud con llave de las Escrituras. A pesar del nombre, la ciencia cristiana no es tradicionalmente cristiana ni científica. Dejando atrás el continente americano y cruzando el océano,
nos encontramos con la Iglesia de la Unificación, también llamados los Moonies. Fue iniciada en 1854 en Seúl, Corea del Sur, por San Myung Moon. Moon dijo que cuando era adolescente, Jesús se le apareció y le dio la misión de terminar el trabajo que Jesús había dejado incompleto. Escribió sus creencias en un libro llamado El Principio Divino. Este libro rechaza la Trinidad y enseña que la caída de la humanidad ocurrió cuando Eva tuvo una relación sexual con Satanás. Moon también dijo que eventualmente todos serían salvados. Su iglesia se hizo famosa por las bodas masivas donde miles de parejas se casaban al mismo tiempo, a menudo elegidas por los líderes. Los seguidores incluso veían a Moon y a su esposa como los verdaderos padres de la humanidad. Por otra parte, si volvemos a las disputas teológicas sobre la naturaleza de Dios, debemos hablar de los pentecostales de la unicidad. Un predicador llamado R. M. Callister dijo que el bautismo debía hacerse solo en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esto surgió el movimiento de la unicidad. Rechazan la Trinidad y, en cambio, creen en el modalismo, la idea de que Dios es una persona que aparece en diferentes roles. A veces es Padre, a veces Hijo, a veces Espíritu, pero nunca tres personas a la vez. Sus iglesias se parecen a otros servicios pentecostales con música animada y predicación apasionada, pero su teología es muy diferente. Hoy en día, hay millones de pentecostales de la unicidad en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos y América Latina. Avanzando en nuestro recorrido global, llegamos a Asia para conocer a la Iglesia Ni Cristo. Esto significa Iglesia de Cristo en filipino. Fue fundada en 1814 en Manila por Félix Manalo, quien afirmó ser el último profeta de Dios. Su iglesia enseña que ellos son la única iglesia verdadera y que la salvación es imposible fuera de ella. Rechazan la Trinidad y enseñan que solo el Padre es Dios, mientras que Jesús fue creado. Sus iglesias en las Filipinas son fáciles de reconocer con sus altas agujas tipo castillo. Los miembros son muy disciplinados y los políticos saben que la iglesia tiene una fuerte influencia porque los miembros a menudo votan juntos. Aunque son poderosos, sus enseñanzas los sitúan fuera del cristianismo histórico. Y si de influencias místicas y filosóficas se trata, es necesario revisar lo que sucedió en Europa con la comunidad cristiana. Comenzó en 1922 en Dornach, Suiza, influenciada por Rudolf Steiner, un filósofo austriaco. Steiner enseñó un sistema llamado antroposofía, que afirmaba que las personas podían alcanzar mundos espirituales superiores a través de una conciencia especial. A primera vista, sus iglesias parecen tradicionales con sacerdotes, servicios y sacramentos, pero rechazan el credo de Nicea y dicen que Jesús fue solo un hombre que recibió el Espíritu de Cristo en el bautismo. Sus iglesias también incluyen arte abstracto inusual. En realidad, este grupo es más una mezcla de cristianismo y la filosofía mística de Steiner. Finalmente, terminamos este recorrido regresando a Corea del Sur para analizar a la Sociedad Misionera Mundial Iglesia de Dios. Comenzó en 1964 en Busan, Corea del Sur, con An Sang-hon, quien afirmó ser Dios el Padre. Después de su muerte en 1985, sus seguidores declararon que una mujer llamada Sang-il ya era Dios la Madre. En su creencia, Dios la Madre es el lado femenino de la naturaleza de Dios y, junto con Dios el Padre, ella es necesaria para la salvación. Enseñan que la vida eterna requiere de ambos, al igual que la vida física requiere un padre y una madre. También dicen que Jesús regresó invisiblemente en 1988 y que solo su iglesia tiene la verdad. Se espera que los miembros sean muy leales, guardando festivales especiales y siguiendo reglas estrictas. Los exmiembros a menudo describen al grupo como controlador y exigente.